Le puse como título a esta meditación o prédica: ¿qué haré con mi herencia? ¿Qué haré con mi herencia? Una pregunta: ¿qué haré con mi herencia? Creo que todos sabemos relatos, y yo he escuchado muchas veces muchos relatos, y creo que ustedes también, porque es algo muy común, de padres de familia que trabajan hasta cansarse toda su vida, y muchas veces a mí me pasó que hasta aún he preguntado, ¿no? Pero también he escuchado historias que ¿por qué trabaja tanto? ¿Por qué se esfuerza tanto con tanto esmero? Dice, sí, porque quiero dejar una herencia a mi hijo, o a mis hijos, algunos mis hijos, algunos mi hijo. Dejar una herencia a mis... Yo sé que muchos de ustedes pueden contestarle diferentes cosas, ¿no? Pero el tiempo a veces revela la verdad. Y bueno, pasa normalmente que este padre trabaja, le deja de hecho la herencia a su hijo, a sus hijos, y el hijo toma esa empresa o lo que sea y sigue por un tiempo, pero pasado el tiempo, no muchos años, la empresa empieza a decaer, las ventas no mejoran, al contrario, se caen, y no en mucho tiempo la empresa empieza a andar, como decimos, en la cuerda floja, y pasado el tiempo la empresa quiebra. Y uno se pone a pensar y dice, ¿qué pasó? Y pasó que el hijo o los hijos no supieron administrar bien la herencia que le dejó sus padres. No supieron administrar bien la herencia que le dejaron sus padres. Y después viene el caos, ¿no? Ya sabemos, de las familias, peleados, padre con hijos, si el padre todavía vive, y si no, entre hermanos. Se destruye la familia, y la consecuencia es terrible. Todo porque no supieron administrar la herencia que le dejó sus padres, que le dejó su padre o que le dejó sus padres. A veces que son más en la familia que reciben una herencia. Así que, por eso el título, ¿qué haré con mi herencia? Esta es una pregunta, un desafío. Y yo quiero ver algunas cosas, como decía, junto con ustedes, lo que Cristo ganó a nuestro favor y nos proveyó. Muchas de esas bendiciones que el Señor nos dejó son como herencia que Él nos fue dejando. Y quiero relatar casi todo lo que no voy a leer todos los versículos, pero voy a leer algunos voy a comentar algunas cosas. Efesios capítulo 1, del verso 3 al 13, y después Efesios también capítulo 2, del versículo 5 hasta el 20, y algunos otros versículos, para ir viendo lo que el Señor ganó en la cruz a nuestro favor. La verdad que yo cuando leías estas cosas, cuando estaba leyendo y escudriñando y viendo relacionado con este título, ¿no? Y realmente me quedé, como decía la canción, asombrado de todas las bendiciones que el Señor, que Cristo ganó en la cruz a nuestro favor. Quedé asombrado, me impactó. Porque a veces uno lee, ¿no? Y lee por ahí separado, o por ahí lee de corrido y no presta atención. Entonces, cuando hubo un tema ahí, entonces yo decía, wow, esto, y muchas cosas. Digo, ¿cuántas cosas el Señor nos dejó? ¿Cuánta herencia el Señor nos dejó? Y empezamos por el versículo 3. Puedo leer bien porque tengo las letras bien grandes en los apuntes.
Versículo 3 dice: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Hay un comentarista bíblico, él decía, ¿cuáles son estas bendiciones? Porque acá es como que generaliza, como diciendo, me bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Por supuesto que estas seguramente que las que nombró él son algunas, porque deben ser muchas más, y todas las que vamos a ir leyendo son estas bendiciones, pero acá es como un poco generalizado, y él decía es salvación, dones del Espíritu, poder para hacer la voluntad de Dios, el Padre, esperanza de eternidad con Cristo, una relación íntima con Cristo y visión. Muchas bendiciones. Y esto es solo lo que dijo este comentarista del versículo 3. Y a mí me llamó la atención visión. Visión. Y no es una visión la que podemos ver con nuestros ojos naturales. Es una visión mucho más allá, una visión espiritual para ver aún más allá de nuestros ojos naturales. Es una visión que aún a través de las circunstancias muy difíciles y adversas, nosotros podemos tener puesta nuestra visión en algo mucho más superior de lo que ven hoy nuestros ojos, lo que está pasando en el momento. Y Steffi, creo que el miércoles anterior, estuvo predicando sobre, el título era Lo que Dios hace, pero ella hizo hincapié en la muerte de Lázaro, ¿no? Y Jesús en ese momento, ante la muerte de Lázaro, que era eminente y era algo muy difícil para Marta, para María, sus hermanas, de poder superarlo. Pero Jesús, ella explicó muy bien todo este relato. Jesús dijo, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. ¿Y qué quería decir Jesús cuando dijo, yo soy la resurrección y la vida? Y ustedes ya conocen el relato. Jesús iba mucho más allá de esa visión que tenía Marta y María en ese momento. Jesús quería decirle, Marta, no es un problema, sí, dolorosa, pero no es un problema que Lázaro haya muerto. Realmente el problema es morir eternamente. Eso es lo que quería decir Jesús en ese momento. Porque Él decía, yo soy la resurrección y la vida. ¿Qué problema hay si estamos en Cristo? Él es la resurrección y la vida. Y si Él es la resurrección y la vida, todo se va a solucionar. Todo se va a solucionar. Entonces, Jesús le decía a Marta, abrí tu vista, abrí tu mente, mira más allá de esta circunstancia difícil. Y es un ejemplo muy claro. En 2 Corintios 5, 7 dice, porque por fe andamos, no por vista. Es la fe la que nos sostiene. ¿Fe en quién? En nuestro Señor, nuestro Salvador, en Cristo, en el Padre. Así que, hermanos, le aliento en esta parte de no quedarnos mirando en las cosas que nos pasa día a día, sino tengamos en esas bendiciones celestiales en Cristo, que me está hablando el versículo 3, está justamente esto, esta
esta palabra, esta bendición, visión más allá de las circunstancias difíciles. En el versículo 4 dice, para no leer todo el versículo, pero la bendición que el Señor, la provisión que nos da, que dice, nos santificó en Cristo. Nos santificó en Cristo. Otra bendición, otra provisión del Señor. Somos santos por medio que Él nos santificó. No podemos ser santos por nuestra propia manera de vivir, de andar, de hacer las cosas, porque Él nos santificó. Cristo nos santificó. En el versículo 5, otra bendición, y todas estas que vamos a ir leyendo, adoptados como hijos suyos. Es un poco lo que también el pastor predicaba. Adoptados como hijos suyos. En el versículo 6, aceptados en el amado. Y esto es fuerte, aceptados en el amado. Aceptos en el amado, dice en la palabra. Aceptos en el amado. No somos aceptos por la vida correcta que podemos llevar. No somos aceptos por todo lo que podamos hacer por otros, por lo mucho que podemos servir, por más que tengamos una conducta correcta, por más que sepamos toda la Biblia de memoria y leamos todos los días, pero si estamos fuera del alcance de ser aceptos por Cristo o en Cristo, cuando queremos por nuestros propios medios creer que somos aceptos porque yo soy bueno, no lo vamos a hacer. Dios no nos ve aceptos si no es por medio de Cristo. Porque Él es el Hijo amado del Padre. Y Él nos ve aceptos en Cristo. O sea que el Padre ve Cristo. Cristo que vive en nosotros. No hay otra manera de ser aceptos. No hay otra manera. En el versículo 7 dice, fuimos redimidos por su sangre y recibimos perdón de nuestros pecados. Se va pasando, ¿no? Entonces está bien. Así ustedes si quieren ir leyendo el versículo y yo voy. Redimidos por su sangre. ¿Ven? Es un poco de lo que dice el versículo anterior, que somos aceptos en Cristo. Fuimos redimidos por su sangre. Él derramó su sangre por redimirnos y por medio de esa sangre que Cristo derramó,